Hola, ¿qué tal? Les saluda a su hermano José Juan Valdés y esto es Evangelio en Uno. Las lecturas del día de hoy también muy bonitas. Dos cosas me parece como que muy importantes. Hoy celebramos la fiesta de San Marcos y como tal me parece que las lecturas hacen eco a este discípulo de Jesús. Juan Marcos, probablemente aquel que vivía en la casa de Jerusalén que le prestaron a Jesús para la última cena, donde estaban para Pentecostés, la casa de Juan Marcos, que después fue discípulo de Pablo y no le siguió el paso y finalmente terminó siendo discípulo de Pedro, quien probablemente de hecho escribe el Evangelio de San Marcos, que lleva su nombre, y que es de alguna manera el Evangelio de Pedro. Es Marcos el que escribe, probablemente sabe escribir, y del dictado de Pedro, de la sencillez del mensaje de Pedro que lo vemos en su Evangelio, nos presenta, Jesús es el primer catequista, nos presenta de manera sencilla, es el Evangelio más sencillo, nos presenta a la persona de Jesús de una manera maravillosa. Hoy celebramos a ese Marcos. Dos cosas respecto a las lecturas. Primero, mira, este es un final alargado o un final alternativo del mismo Evangelio. La mayoría de los biblistas que estudian esta parte dicen que es un final que se ha agregado, es canónico, está aceptado, que se ha agregado como una opción al otro final que ya tiene el Evangelio y que termina en el versículo 8. Como quiera, es muy bueno. Me parece algunos elementos muy rescatables de lo que leemos el día de hoy es que los apóstoles, ¿sí?, irán los 11 a llevar el Evangelio, es un envío, y que las señales les acompañarán. Cinco señales acompañarán. Expulsarán demonios, fuerte, expulsarán demonios. Estoy pensando que levantarán serpientes en su mano y no les harán daño, beberán, hablarán otras lenguas, beberán veneno y no les hará efecto. Y el último, impondrán las manos y los enfermos quedarán sanos. 5 señales que acompañan a aquellos que han creído. Los apóstoles han creído, les acompañan estas señales. Las señales no son para pantallar. Mire, y utiliza el término señales, no son para que la gente de alguna manera, de alguna manera se apantalle, resalte. No, las señales son para que la gente crea. Entonces, estas señales impresionantes les acompañarán a ellos. Así como Jesús expulsó demonios, sanó a los enfermos, etcétera, así pasará con ellos. Una cosa importante en la carta de San Pedro que leemos también el día de hoy, les pide que se mantengan humildes, que se mantengan enfocados, que el hacer estas señales impresionantes, que el que mucha gente crea por las señales, no se nos vaya a subir a la cabeza. El diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, dice la primera carta de Pedro. Entonces, cuidado. Entonces, me quedo con esto y le invito a que se quede con esto. A todos aquellos que anuncian el Evangelio, otra vez, la cuestión es creer en Jesús. Han pasado probablemente varios años cuando se escribe esto. A la comunidad que se le escribe este último fin, probablemente hasta 2 siglos después, y es para que ellos crean. Este es un principio, estoy pensando este texto apologético, es decir, Jesús está vivo y actúa, y la señal de que está vivo y actúa serán las señales que acompañarán a aquel que predique, Así sucederá, pero aquel que predique, y le estoy hablando a las personas que se dedican a la evangelización y a la formación, no se nos olviden las palabras de Pedro el día de hoy. Mantengámonos humildes. Nos acordemos que la viña es de Dios y que la obra es de Él. Y que tú y yo, claro, nos ha escogido como instrumentos, pero finalmente le pertenece a Él. Ojalá que el Evangelio siga corriendo y llegue, como nos pide la lectura del día de hoy, hasta los confines de la tierra. Que seamos capaces de llevar lo que el mismo Papa Francisco nos pide. Un evangelio en salida, un evangelio a las periferias de la existencia, una iglesia en salida, una iglesia misionera. Que tú y yo no tengamos miedo de anunciar a Jesús donde sea necesario. Esto es Evangelio en Uno, o un poquito más de uno. Compártalo. Dios le bendiga.